Con el pueblo de Israel a un desierto llamado el desierto del Sinaí, el cual ese lugar no es tan famoso precisamente por el desierto, sino por el monte Sinaí, porque allí se manifestó la presencia de Dios. Y le comunicaba que el pueblo va a estar allí por un tiempo prolongado de casi 2 años y medio, y van a ocurrir bastantes cosas interesantes que vamos a estudiar en nuestra nueva serie que vamos a empezar el día de hoy. De antemano, no sé si usted ya conoce la historia, si usted ya ha podido leer lo que ha ocurrido allí en esa instancia del pueblo de Israel en aquel lugar, pero fue bastante decepcionante lo que el pueblo de Israel hizo delante de Dios. Después de estos 3 meses de milagros, estos 3 meses de ayudas de parte de Dios, de manifestaciones poderosas de parte de Dios, allí en el Sinaí el pueblo rápidamente se olvida de Dios y es como si nunca hubiese pasado nada de parte de Dios hacia este pueblo. Se rebelaron contra él, pecaron abiertamente contra él y no siguieron las buenas pisadas que Dios esperaba que ellos hicieran. Y creo que desde hoy, cuando nosotros volteamos a ver hacia atrás y analizamos la situación de ese pueblo, podemos juzgarlos rápidamente. Podemos decir, ¿cómo es posible que después de ver tantas cosas, tantos milagros, se olviden tan rápido de Dios? ¿Cómo es posible que después de ver tanto poder de Dios, pequen contra Él tan fácilmente, con tanta ligereza? Después de semejantes milagros. Pero si nos comparáramos hoy con ese pueblo de Israel, ¿cree que habría alguna diferencia? No, definitivamente no. Creo que usted y yo hemos visto y hemos sabido de más cosas que lo que ese pueblo de Israel sabía en ese momento. Ese pueblo de Israel estaba empezando a conocer a Dios, habían visto milagros de Dios, pero nosotros hoy, la iglesia, después de esos 4,000, 5,000 años de historia, hemos sabido del poder de Dios para el pueblo de Israel, hemos sabido de la ayuda de Dios para el pueblo de Israel, hemos visto su poder en nosotros, hemos visto su ayuda en nosotros y hemos visto el milagro más grande que Dios ha podido hacer, que es revelarse a través de Jesucristo. Nosotros sabemos de la cruz, sabemos de lo que ocurrió a través de Cristo Jesús allí en el Calvario, sabemos de su resurrección y en teoría nosotros deberíamos tener más razones que el pueblo de Israel para abandonar el pecado, pero los juzgamos a ellos con rapidez cuando nosotros también frecuentamos con mucha ligereza algunos pecados grandes, pequeños, el título que usted le quiera poner, pero pecado es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos tan rápido de Dios? ¿Por qué nos olvidamos tan pronto de Él? ¿Qué ocurre con nuestra mente? ¿Qué ocurre con nuestra conducta? Pues resulta que en nuestro interior, hermanos, en nuestro ser, en nuestra esencia, está el pecado. El pecado no es algo superficial, el pecado no es algo que esté por encima de nuestra capa, de nuestra piel. El pecado es algo que está en la médula ósea nuestra. Nosotros somos por tendencia pecadores, tiramos hacia el pecado siempre, eso está en nuestra naturaleza y lo único que nos puede apartar o abandonar del pecado es Dios mismo, a través del milagro de la regeneración, a través del milagro de hacer morir nuestro viejo hombre y que nazca un nuevo hombre para que ahora haga las cosas de Dios. Pero por el contrario, siempre vamos a estar con nuestro cuerpo inclinado hacia el pecado, aún lamentablemente caminando con Cristo, aún caminando con Cristo. El título de nuestra serie es Deambulando en el pecado y el pecado que vamos a estar analizando hoy, que le ocurrió a este pueblo de Israel y que seguramente también nos ha ocurrido a nosotros, es la falsa adoración. La falsa adoración. Permítame, le doy un contexto rápido donde quedamos hace 8 días. Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios, el pueblo está en las faldas del monte Sinaí y le prometí que hoy le iba a contar qué conversación tuvieron Dios con Moisés. ¿Qué cree que habló Dios con Moisés allá arriba? ¿Qué le entregó? ¿Alguien sabe qué información le entregó Dios a Moisés? Eso está, y se lo pongo de tarea, en Éxodo capítulo 20, 21, 22 y 23. Esos 4 capítulos, dentro de 8 días, tiene la tarea de traerlos leídos. Éxodo 20, 21, 22 y 23. Ahí está lo que Dios le entrega a Moisés. Sí, efectivamente, hermana. Dios le entrega la ley, Dios le entrega los mandamientos a Moisés. Le dice cuál debe ser el estilo de vida, la conducta que ahora este pueblo debe llevar de ahí en adelante. Y usted dirá, pero tan aburrido, es como si le entregaran una constitución política de Colombia. No,
Esa ley que Dios le entrega a Moisés es tan maravillosa, es tan asombrosa para la época, que más adelante por allá en Deuteronomio los pueblos van a decir: qué asombrosa ley que Dios le dio a este pueblo. Nunca hemos visto una ley igual, nunca hemos visto una ley tan asombrosa como la que este pueblo ahora tiene, y era la maravilla del momento, la ley que ahora el pueblo de Israel tenía en sus manos. Entonces Moisés está allá con Dios, recibe la ley y él tiene que bajar a comunicarle estos principios a el pueblo de Israel. En Éxodo 20, que le voy a adelantar algunas cosas de esos capítulos, vamos a encontrar los 10 mandamientos. ¿Alguien se sabe los 10 mandamientos, no católicos, sino los que están en la Escritura? ¿Alguien se lo sabe? Vamos a hacer una cosa. La persona que pase aquí al frente, gracias, y pronuncie los 10 mandamientos, los parafrasee, los 10 mandamientos en orden que están en Éxodo 20, se lleva este libro que es el material de discipulado que vamos a empezar a dar al próximo domingo. ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde está la valiente que va a pasar acá al frente a decir los 10 mandamientos? No tienen que ser literales, los puede parafrasear. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen alguna de ninguna cosa creada. Uy, se me olvidó el tercero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. No santificarás las fiestas, pero guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No adulteres. No robes. No des falso testimonio y no codicies lo de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que están ahí en Éxodo 20. Son diferentes a los de la Iglesia Católica. Son diferentes. Le animo a que se los aprenda. Le animo, el que dentro de 8 días pase aquí al frente y me los diga tal cual están ahí en Éxodo 20, se lleva también el material. Solo esa es una porción de la ley que Moisés le entregó a este pueblo. Y cuando Moisés terminó de leer las palabras de toda la ley al pueblo, lea conmigo la respuesta del pueblo. Éxodo capítulo 24, versículo 7, nos encontramos con las siguientes palabras. Luego tomó el libro del pacto, está hablando de Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Preciosas esas palabras del pueblo de Israel. Le dijeron que sí al Señor. Le dijeron que iban a obedecer todos sus mandatos, que iban a obedecer todos sus mandamientos, que lo que Él mandara ellos lo iban a hacer. Si hoy el Señor nos dijera, ustedes van a obedecer toda mi ley, van a obedecer todos mis mandamientos, van a vivir como Jesús vivió, ¿qué diríamos nosotros? Lo haremos, nos esforzaremos por hacerlo, todo lo que el Señor ha dicho lo haremos y lo obedeceremos. Creo que responderíamos de la misma manera que ese pueblo respondió ante las demandas de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que hay una gran distancia entre lo que decimos con nuestra boca y lo que ponemos en práctica. Y esa distancia, esa falta de coherencia entre lo que sabemos, entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que no hacemos, eso es una falsa adoración. Eso es una falsa adoración. Y este pueblo, efectivamente, van a adorar de forma falsa al Señor. Esta profesión de fe se va a ver nublada por alguna circunstancia que le voy a contar a continuación. ¿Cómo saber quién es un verdadero adorador y quién es un falso adorador hoy en día? ¿Considera usted que es un verdadero o un falso adorador? ¿Considera usted que está viviendo de forma coherente con lo que sabe, con lo que dice, y que eso que usted dice y sabe es consecuente con su vida? ¿O realmente solo se limita a decirlo y a saberlo, pero su comportamiento no está de acuerdo con lo que el Señor demanda? Ahí está el límite entre el verdadero y el falso adorador. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que las apariencias o lo que nosotros mostramos de nuestro cuerpo hacia afuera, fácilmente las personas lo pueden confundir con un verdadero y un genuino adorador, pero solo nosotros y Dios sabemos si estamos siendo genuinos o si estamos siendo falsos. Y aquí en la iglesia todos podemos levantar las manos, aquí en la iglesia todos podemos cantar, en la iglesia todos nos podemos saber muchos versículos bíblicos, pero realmente
¿Eres un verdadero adorador? ¿Realmente en tu interior sabes que te estás esforzando por honrar y por servir al Señor? Vamos a hacer un ejercicio de algo falso y algo real. Y usted me va a decir cuál cree que es falso y cuál cree que es real. Va a aparecer un video en pantalla. Se va a mostrar una fruta. Y usted me va a decir si cree que esa fruta es real o si realmente es un pastel. ¿Ok? Primera fruta. ¿Usted qué dice? ¿Esa es una fruta real o es un pastel? Corramos esa parte del video, por favor. Pues déjeme decirle que es es una fruta. Bien, es una fruta genuina. Bien, vamos con esa. Páralo un momentico. ¿Real o falsa? ¿Falsa? Vamos a ver esa porción. Era un pastel. Era un pastel. Vamos con la siguiente. ¿Real o falsa? ¿Es real? Vamos a ver. Era un pastel. Era una falsa fruta, disfrazada de una verdadera fruta. ¿Esa, real o falsa? Era un pastel. Es una falsa fruta. Creo que tenemos una más. Esa es la última. Ya, el que gane esta gana todas. ¿Falsa o verdadera? ¿Y cómo están divididos ustedes, hermanos? Una fruta real. Gracias. La única manera de ver si la fruta era real o falsa era o acercándose mucho a ver cómo es su contextura o partiéndola y viendo qué hay en el interior. Y a Dios le encanta abrirnos, exponernos, desnudarnos para ver qué es lo que realmente hay en nuestro interior. La idea central de esta enseñanza es: la falsa adoración se disfraza fácilmente de verdadera adoración. Se la repito, la falsa adoración se disfraza fácilmente de verdadera adoración. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la dinámica de la enseñanza de hoy? La idea es que yo le voy a mencionar algunas características de lo que es un falso adorador. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que no sirve genuinamente al Señor? Y usted va a tomar apuntes y va a ir haciendo un checklist de si usted es un falso adorador o, por el contrario, con la antítesis de lo que yo le diga, usted es un genuino adorador. El primer punto de nuestra enseñanza es que el falso adorador se limita a saberse versículos de la Biblia. El falso adorador se limita a saberse versículos de la Biblia. En Éxodo capítulo 24, versículo 7, que fue el texto que leímos al principio, se nos cuenta que Moisés cogió toda la ley de Dios y la escribió en un libro. Esa fue la primera Biblia que existió, ese fue el primer compendio de las palabras de Dios. Lo escribió en un libro y cuando bajó del monte Sinaí reunió a toda la población, que le recuerdo que eran 2 millones de personas, y comenzó a leerles el libro del pacto, versículo 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. No sé Moisés cómo lo habrá hecho, si lo habrá leído con pasión, si le habrá metido la emoción de lo que implicaba leer la ley de Dios, pero lo que sí estoy seguro es que a los oídos de las personas eso causó un impacto, a los oídos de las personas eso causó ciertas emociones, como lo que a usted le ocurre a veces cuando viene a la iglesia. Usted viene a la iglesia, se reúne con un grupo de personas, escucha la Biblia porque el predicador le profesa las escrituras, le cuenta las escrituras, y usted ante esa lectura, ante esa exposición, siente emociones. Algunas emociones fuertes de querer tomar decisiones, algunas emociones que lo hacen poner emocional, que lo hacen querer llorar, pero ahí están las emociones al conocer la escritura. Y con el pasar de tiempo, algunos versículos empiezan a generar algo en usted y usted empieza a aprendérselos de memoria. Y los que llevamos 29, 30 años en el Evangelio, pues nos sabemos muchos textos de memoria. No sabemos muchos versículos, pero no se trata exactamente de solo saberse los versículos, sino de qué estás haciendo con esos versículos que tú te sabes. ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Cuántos versículos tienes en tu memoria? Pastor, solo me sé 1, me sé 2, me sé 3. Está bien, con ese versículo que te sabes, ¿qué estás haciendo?
Si te sabes Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a hacer con esas palabras? ¿Te vas a limitar a guardarla en tu mente o la vas a vivir, la vas a traducir, la vas a poner en práctica? Porque ahí es donde está la diferencia entre el falso y el genuino adorador. El falso adorador se sabe los versículos bíblicos, se sabe toda esa información, pero nunca la va a poner en práctica. Nunca la va a llevar a algo cotidiano. Y lo que está haciendo ese falso adorador es engañarse a sí mismo. Está vendiéndole una imagen a las personas de que es santo, de que es correcto, de que es justo, pero en su interior, en su corazón, está corrompido, está lejos de Dios, no ama al Señor, no pone en práctica las palabras de Dios y entonces se está engañando a sí mismo. Así como este pueblo que escuchó la ley de Dios y seguramente se emocionaron ante la ley de Dios y aunque dijeron que la iban a profesar, nunca la pusieron en práctica. No la llevaron a cabo. ¿Qué versículos te sabes tú? ¿Que debes perdonar al que te hizo daño? ¿Cómo te va poniendo en práctica ese versículo? ¿Que debes orar por tus enemigos? ¿Cómo te va poniendo en práctica ese versículo? Que debes orar sin cesar, ¿cómo te va poniendo en práctica ese versículo? Que debes leer las escrituras, ¿cómo te va poniendo en práctica ese versículo? Que debes meditar, que debes amar al prójimo, que debes amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué estás haciendo con la información que tienes en tu cabeza? ¿La estás poniendo en práctica? Si no la estás poniendo en práctica, te estás engañando a ti mismo, estás engañando a las personas alrededor, pero nunca vas a poder engañar a Dios. Nunca. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 22, sean hacedores de la palabra. Hagan la palabra, aplíquenla, vívanla y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tienes que aplicar la palabra, tienes que hacerla, tienes que vivirla. De lo contrario no sirve de nada. Miren hermanos, solo voy a poner un ejemplo más, pero hay algo que la Biblia enseña de Jesús con tanto énfasis y a nosotros los cristianos hoy en día parece que se nos hubiese olvidado o no nos gusta esa enseñanza, y es ayudar a las personas que tienen necesidad allá afuera. ¿No se acuerda que Jesús dijo a sus discípulos y lo dijo hoy para su iglesia, que cuando Él vuelva en su gloria, corresponderá a cada uno según su conducta? Y les dijo, cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve frío me vistieron, cuando estuve en la cárcel me visitaron. Y los justos le dirán a Jesús, ¿cuándo hicimos por ti todas esas cosas? Cuando lo hicieron por el más pequeño del reino de los cielos, también lo hicieron por mí. Y a los que no hicieron esas cosas, a los que no viven para ayudar a su prójimo, a los que no aplican la palabra, les dirá, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, por cuanto tuve frío y no me vestiste, por cuanto fui un forastero y no me recibiste en tu casa, ve al lago de fuego eterno, ve al infierno. Señor, ¿cuándo no hicimos esas cosas por ti? Por cuanto no la hicieron por uno de mis más pequeños, de los más pequeños, tampoco lo hicieron por mí. ¿Conocemos esa enseñanza? La sabemos, la hemos oído, pero la estamos viviendo. Hermano, ¿usted qué hace con su dinero? ¿Usted qué hace con las cosas que Dios le permite ganar? ¿Llenarse de más y más cosas? ¿Está pensando en cambiar el carro cada 2, 3 años? ¿Está pensando en cambiar de casa cada 2, 3 años por una más grande y seguir escalando socialmente en la parte económica? ¿Eso es lo que usted busca en esta vida? Déjeme decirle que si ese es su único objetivo de vida, usted no tiene ninguna diferencia con aquel incrédulo que está allá afuera caminando sin Cristo. Coja su dinero, lo que el Señor le permita tener, e inviértalo en el reino de los cielos. Ayude a las personas allá afuera, evangelice, traiga personas a la iglesia, ofrende, haga lo que tenga que hacer para expandir el reino de los cielos y aplique la palabra de Dios. No sea que solamente se quede como un oidor que se está engañando a sí mismo. Eso hace un falso adorador. Adicional a eso, el falso adorador solo vive para sí mismo, solo vive para su beneficio, porque él nunca va a dejar su orgullo y su vanidad.
El falso adorador vive en el centro de su vida, está ahí y todo lo que él hace, piensa o dice, lo hace para su propio beneficio, para conseguir las cosas que él quiere, para conseguir las cosas que le convienen. Pero el genuino adorador no está en el centro de su vida, sino que es Jesús quien está en el centro de la vida, y ese genuino adorador ahora vive para las cosas que Jesús quiere, ahora vive para las cosas que Jesús le ha dicho que debe hacer y vive para el propósito de Dios para este mundo. Ese es el verdadero adorador, pero el genuino adorador el falso adorador vive para sí mismo. Se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. Es orgulloso, es vanidoso, solo piensa en su beneficio. Ese es el falso adorador. Cuando Jesús nos dijo a la iglesia que debemos dejar el orgullo y la vanidad, Mateo capítulo 5, versículo 5, por ejemplo, Jesús dijo estas palabras: bienaventurados ¿quiénes? Los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es ser humilde? ¿Sabe qué dice la Escritura? La humildad es ver a todos los demás como superiores a usted mismo. Ver a todos los demás como superiores a usted mismo. Esa es la humildad. Jesús nos dice, ustedes deben ser humildes. O sea que no deben vivir para ustedes, sino que deben vivir como sirviendo a los demás. Hermanos, el genuino adorador está para servir al mundo. El genuino adorador está para quitarse de su lugar de privilegio, ceñirse una toalla, agacharse y lavarle los pies a los pecadores. El genuino adorador está para ayudar al que le hizo daño. El genuino adorador está para brindar misericordia al que no debería merecer misericordia. El genuino adorador está para amar al que no debería ser amado. Ese es el genuino adorador. Pero el falso adorador no es capaz de perdonar, no es capaz de ceder, no es capaz de brindar amor al que le está haciendo daño, porque solo piensa en sí mismo. Entonces salen frases como: no, pastor, perdone, pero yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Están siendo injustos conmigo, están siendo dañinos conmigo y yo me voy a parar en la raya, y hasta ahí llegan los límites porque tengo que poner límites. ¿Y Jesús qué límites puso? ¿Y Jesús qué límites puso? La Biblia también dice que capítulo 5 de Mateo, versículo 9, bienaventurados los que ¿qué? Los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted es pacificador? Ante el dilema, ante el problema, ante la dificultad, ante las circunstancias, ¿usted procura la paz? ¿O le dicen fosforito? Porque ante al más mínimo detalle usted se enoja, se enciende para pelear con la otra persona y no procura la paz. Hay unos más hábiles que son falsos adoradores que plantean una falsa paz, pero realmente lo que hacen es calmar las aguas para después vengarse. Esa gente es falsa. Esa gente es falsa. El genuino adorador procura la paz. El genuino adorador realmente entiende la palabra de Dios y la vive, la aplica en su diario vivir. Y sé que hay muchas situaciones en las que la paz no pareciera una opción por lo difícil que es la situación, por lo complicado que está el panorama, pero Jesús nos ha dicho que debemos procurar la paz. ¿Sí nota que todos estos versículos usted ya los ha escuchado antes? No nos limitemos a oírlo, vivámoslo, apliquémoslo. Otra característica de un falso adorador es que no siente compasión por las almas. Al falso adorador le gusta pertenecer a la iglesia, al falso adorador le gusta participar de algunas actividades de servicio a la comunidad, pero la intención de él realmente no es el amor por las almas de las personas, sino porque él quiere sencillamente brindar algo caritativo o sencillamente que lo vean mientras que está ayudando. El genuino adorador, cuando ayuda, cuando le brinda la mano a una persona que no tiene a Cristo, lo que hace o lo que le apunta es salvar la alma de esa persona. Entiende que esa persona necesita a Cristo, entiende que la urgencia de esa persona es salvarse, que la urgencia de esa persona es salvar su alma.
Pero el falso adorador se limita únicamente a alivianar alguna situación superficial de las personas a las que está ayudando. No siente compasión por las almas. Te pregunto a ti, ¿sientes compasión por las personas que están allá afuera? ¿Sientes compasión por las personas que no tienen a Cristo? ¿Realmente hay un fuego en ti que te llama, que te motiva, que te lleva a evangelizarles y predicarles a Cristo? Porque esa también es una característica de un genuino adorador. Porque entiende que ha sido salvo, entiende que ha sido rescatado y entonces quiere transmitir esa misma noticia, ese buen mensaje a las demás personas que se están perdiendo. Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué sientes tú por las personas que están allá afuera sin Cristo? No sabemos todos Mateo capítulo 28, los últimos versículos 19 y 20. ¿Cuál es la misión para la iglesia? Ir por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Lo sabemos, lo tenemos aquí en la memoria, en la mente, pero ¿lo estamos viviendo? ¿Lo estamos aplicando? ¿Estamos yendo a cuanta persona podemos a predicarle el evangelio? Sebastián, pero es que nos van a tildar de fanáticos. Sebastián, es que no es la forma. Hermano, seamos audaces para predicar del evangelio. Piense, planee con su familia cómo van a evangelizar en diferentes situaciones. Si vamos un día en un taxi, ¿qué le vamos a decir al taxista para predicarle? Si vamos a la peluquería, ¿qué le vamos a decir al peluquero para predicarle? Si vamos a la tienda, ¿qué vamos a hacer para predicarle al señor o a la señora que nos atiende en el supermercado? Esas cosas hay que planearlas. Una familia genuina en adoración planea esas cosas, habla de esas cosas porque está dispuesta a servir al reino de los cielos. Esa familia vive para Dios, esa familia vive para el Señor, hace lo que Dios le manda y no está pensando solo en sí mismo y en lo que puede recibir o en lo que puede beneficiarse, sino que siente compasión por las almas. Hermanos, un falso adorador se limita a saberse versículos de la Biblia. Se limita a eso. Y al falso adorador le puede encantar venir a la iglesia. Al falso adorador le puede encantar todas las actividades que hagamos aquí de forma eclesial, pero nunca va a poner en práctica toda esa información que tiene en su cabeza. Le pasó a este pueblo. Este pueblo escuchó, el pueblo de Israel, escuchó las palabras de Dios, escuchó los mandamientos de Dios, algunos le habrán impactado y dijeron vamos a hacer todo lo que Él diga, pero ante la primera circunstancia, ante la primera dificultad, todo se fue al piso. Y esa es una característica del falso adorador. Cuando los problemas aparecen en el camino, cuando los problemas aparecen frente a él, se desnuda lo que hay en su corazón. Y esa falsa apariencia de fe, esa falsa apariencia de piedad que tenía, ahora se cae y aparece realmente quién es él. Segundo punto, el falso adorador se limita a las circunstancias. Resulta que Moisés baja, le lee la ley a todo este pueblo, el pueblo responde a una voz, lo que leímos al principio, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Y entonces Moisés está seguramente feliz, está seguramente emocionado por la respuesta del pueblo y sube nuevamente al monte Sinaí porque Dios le va a dar más instrucciones de lo que debe decirle a este pueblo. ¿Cómo cree que iba el corazón de Moisés al escuchar las palabras de ese pueblo? Feliz, emocionado porque el pueblo dijo que sí a los mandamientos del Señor. Y entonces Moisés sube y lo que él no sabe es que ahora se va a demorar un poco más de lo que se demoró la primera vez. Ahora se va a demorar 40 días y 40 noches allá en el desierto. Si usted estuviera abajo, ¿qué cree que le hubiese pasado a Moisés? ¿Se murió? Posiblemente, es lo que todos pensaríamos. Allá quedó Moisés, no pudo con la gloria de Dios. Y eso genera una angustia para el pueblo, eso genera una inseguridad para el pueblo y ante la dificultad, ante las circunstancias, sale lo que realmente había en el corazón de este grupo de personas. Hermanos, las dificultades, los problemas siempre van a sacar lo que realmente somos nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 4 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. ¿Qué familiaridad tenían Aarón y Moisés? Eran hermanos. Aarón era el hombre
que había reemplazado a Moisés para hablar delante de los egipcios, porque Moisés posiblemente tenía un problema vocal, no podía hablar bien. Y Dios le dijo, tranquilo que ahí le tengo a su hermano y su hermano va a ser su vocero. Es decir, que Aarón era casi tan famoso o tan importante como Moisés. Y el pueblo cogió a Aarón y le dijo, levántate, haznos un Dios con letra minúscula que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo de todo corazón hubiese esperado que Aarón dijera, ¿qué les está pasando? ¿Cómo se les ocurre pedir eso? ¿Qué hay en su mente? ¿Se olvidaron de la bondad de Dios? ¿Se olvidaron de la gloria de Dios? ¿Se olvidaron de lo que Él ha hecho? Pero lamentablemente Aarón, la respuesta que dio es la siguiente, versículo 2. Y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. ¿De dónde había salido todo ese oro? De los egipcios. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, todos los egipcios sacaron oro y sacaron muchas joyas para dárselos a ellos para que se fueran rápido. Y estaban estas mujeres y algunos hombres también ostentando sus cosas de oro, mostrándolos como si fuera algo importante para ellos. Y Aarón les dice, quítense todo eso y tráiganmelos. ¿Por qué? Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían las orejas y se los llevaron a Aarón. Él los tomó en sus manos, o sea que Aarón mismo fue el que hizo esto, y les dio forma con un buril. Un buril es una máquina para fundir oro, para darle forma al oro. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron la siguiente frase. El mismo pueblo que hace unos versículos estaba diciendo, haremos todo lo que el Señor nos diga, obedeceremos al Señor en todo lo que nos ha dicho, haremos todo lo que Él nos diga. Habían escuchado que no deberían tener dioses ajenos delante de ellos, que no deberían hacer imagen de ningún dios. Y ahora lo primero que van a hacer es decir ante ese becerro de fundición, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Después de haber escuchado la voz del Señor, después de haber profesado que iban a servirle, a adorarle, a seguirlo en todas las cosas que Él demandara, ante la primera dificultad que ocurrió, se desnudó lo que realmente había en su corazón. E hicieron un ídolo y le dieron la espalda al Señor. Hermano, ahí está la diferencia entre un falso y un genuino adorador. Comparemos la reacción de este pueblo ante la dificultad con lo que ocurrió con Jesús ante la dificultad. Este pueblo ante la dificultad le dio la espalda a Dios rápidamente, pero cuando Jesús estaba en el Getsemaní orándole a Dios, que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús podía pararse e irse y dejar de hacer la voluntad de Dios, dejarse atemorizar por las circunstancias y dejar de adorar al Señor. Pero ¿cuál fue la oración de Jesús? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si esta dificultad, si este problema es para tu gloria, Señor, lo afrontaré. Es como si Jesús hubiese dicho eso. Si este problema, si esta dificultad, si esta circunstancia difícil es para que yo muestre la firmeza de mi fe, la acepto, Señor. Y la acepto con alegría, la acepto con orgullo. Lo leímos la otra vez en Romanos capítulo 5, que los problemas deben causar en nosotros gozo, que las circunstancias difíciles deben causar en nosotros alegría, porque los problemas producen firmeza, perseverancia, y eso alegra nuestro gozo delante del Señor. Los problemas, las circunstancias para el verdadero adorador son un gozo, porque va a probar su fe, porque va a probar si realmente lo que dice, lo que se sabe, lo va a vivir, lo va a poner en práctica. Pero para el falso adorador es una puerta abierta hacia el pecado. Entonces analice usted, cuando tiene un problema complicado de dinero, de salud, ¿cuál es la puerta que usted abre? ¿La puerta del pecado? ¿Se entrega por completo al pecado? ¿Busca la solución más fácil que este mundo le pueda ofrecer o confía en el Señor? Mire, el falso adorador no persevera en las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: bienaventurado, parafraseado a nuestros días es completamente feliz el hombre que persevera bajo la prueba.
Bienaventurado el hombre que persevera bajo la dificultad, bienaventurado el hombre que persevera bajo la circunstancia difícil, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Resistan la prueba, hermano. Resistan la dificultad. Se le van a aparecer miles de opciones pecaminosas para solucionar su problema en un momento, pero la única opción que un genuino adorador, que un verdadero adorador va a tomar es la de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y no se va a dejar amedrentar por las propuestas de este mundo para brindar una solución, porque eso sí que sale rápido. Ante el problema, las respuestas o las opciones del pecado son muy rápidas, sobre todo ante los problemas económicos. Ante los problemas económicos, para ganarnos unos pesos más o para salir de alguna situación difícil, hay muchas propuestas ilegales y pecaminosas para salir rápido de ahí. Persevere, persevere, manténgase firme en su fe. Pero Sebastián, es que estaba hasta el cuello. Me tocaba firmar ese documento, me tocaba esconder los electrodomésticos porque ya venían los del Sisbén y necesito que el Sisbén me salga más bajito para poder ganarme más cosas, más beneficios. Ahí no está perseverando, ahí está siendo un falso adorador. Ahí está usted negociando su fe a cambio de unos cuantos pesos en este mundo. ¿Y quién podrá servir a dos señores? ¿Puede usted servir al dinero y puede servir al Señor? ¿Al Señor Dios? No. O sirve a Dios o sirve al dinero. Tiene que perseverar en las pruebas. Este pueblo, ante la primera dificultad, no perseveró. Y la opción que ellos plantearon fue: hagámonos un Dios que lo habían aprendido ¿de dónde? De tierra de Egipto, un Dios como el que vieron allá, un Dios como el que habían adorado allá seguramente. Y se hicieron un becerro y todo el pueblo, estoy convencido de que todo el pueblo, porque más adelante lo vamos a leer, se arrodilló delante de ese becerro y le rindió culto. Y dijeron: ahora tú eres nuestro Dios, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a sacar de nuestros problemas. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando nos rendimos ante el pecado. Le estamos diciendo al pecado, le estamos diciendo a la carne: tú eres quien nos da la solución, tú eres quien nos provee. Se olvidaron del Señor, eran falsos adoradores. Un falso adorador no confía en Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con ¿cuántas cosas? Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No confíes en ti, no confíes en tu corazón, no confíes en tus fuerzas, no confíes en lo fuerte que eres o en lo capaz que eres. No confíes, te lo digo porque la Biblia lo dice, eres débil, eres propenso al pecado, somos torpes, yo también me incluyo ahí, somos torpes. Somos rápidos para abandonar a Dios. No confiemos en nuestro entendimiento, no confiemos en nuestras capacidades, sino por el contrario, volquemos nuestra confianza, volquemos nuestra seguridad en el Señor y creamos en Él con todo nuestro corazón de que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. El falso adorador no confía en Dios y ante los problemas y las circunstancias busca cualquier solución rápida para salir de su problema. Pero el genuino adorador confía en Dios. ¿Confía usted realmente en Dios? El falso adorador se limita a saberse versículos de la Biblia, pero no los aplica. El falso adorador, cuando afloran las circunstancias difíciles, entonces saca de su interior lo falso que es. Y el falso adorador, punto 3, se limita a un falso arrepentimiento. Escriba la palabra arrepentimiento. Estaba ya Moisés con Dios hablando. Moisés le estaba dando más leyes para el pueblo. Y es como si Dios le hubiese dicho: Moisés, para de escribir un momentico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te va a tocar bajar ya. ¿Por qué, Señor? El pueblo que está allá abajo hicieron un becerro de oro y ahora lo están adorando a ellos. Qué difícil para Moisés, qué difícil para Dios. Qué difícil va a ser para este pueblo. Los falsos adoradores. ¿Sabe qué le espera a un falso adorador?
¿Sabe cuál es la consecuencia de un falso adorador? El falso adorador puede que aquí en el mundo solucione sus problemas y salga adelante y nadie note que es un falso adorador porque está pecando en secreto. Pero el falso adorador que nunca se arrepiente de forma genuina, le espera el infierno. Le espera la condena de Dios, le espera el juicio de Dios. Y a este pueblo que estaban siendo falsos adoradores, que le habían dado la espalda a Dios, les esperaba el juicio de Dios. Y si no es porque Moisés le dice a Dios, ten compasión de este pueblo, Dios los mata a todos. A los 2 millones que estaban allá dando la espalda al Señor. Y usted y yo hoy estamos jugando a lo mismo. Si usted no toma las decisiones ya correctas para servir al Señor, para arrepentirse delante de Él, para ser un genuino adorador, le espera el mismo juicio de Dios que le esperaba a este pueblo. Se limita a un falso arrepentimiento y ya se lo voy a contar. Éxodo capítulo 32, versículo 7 al 10 dice: entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Una única aclaración ahí. Se lo digo en esta frase: nadie peca solo. No, Sebastián, pero en mi pecado nadie me ve. ¿Estoy yo solo? No. Usted está en la presencia de Dios pecando, porque Dios es omnipresente. Está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. En este punto que Dios está hablando ahí con Moisés, Él sabía con exactitud las palabras que el pueblo israelita había pronunciado abajo acerca de ese Dios, porque Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Hermano, usted nunca va a pecar solo. Siempre que vaya a pecar, si esto le sirve como como algo que lo promueva para dejar de pecar, es que usted nunca va a pecar solo, usted va a estar ahí delante de Dios. Cuando usted vaya a encender su computador para ver pornografía, ahí está Dios. Cuando usted vaya a firmar un papel fraudulento, ahí está Dios. Cuando usted esté a punto de decir una mentira, ahí está Dios. Cuando usted esté a punto de pecar, cualquiera que sea el pecado, ahí está Dios, y usted está pecando en la presencia de Dios. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Versículo 9: el Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Qué triste que Dios tenga que decir eso de nosotros. Eres tan terco. Eres tan terco, tantas cosas que he hecho por ti y sigues en lo mismo, sigues persistiendo en lo mismo, sigues siguiendo el mismo pecado, no lo has abandonado. No seas terco, no seas terco. Y entonces, versículo 10, Dios mío, Dios nos ampare de ese versículo 10 sobre nosotros. Ahora pues, Dios diciéndole a Moisés: déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero yo de ti haré una gran nación. Dios quería consumir a ese pueblo pecador, a esos falsos adoradores, a esas personas que solo profesaban su fe de labios para afuera. Dios estaba airado con esos pecadores y Dios está airado todo el tiempo hoy con aquellas personas que no se arrepienten de forma genuina. La ira de Dios está sobre usted, señor, dama que nos acompaña hoy, si no se arrepiente de sus pecados, si no se vuelve un genuino adorador. Y esto lo he dicho no sé cuántas veces aquí en estas prédicas, pero no importa que usted lleve muchos años en el evangelio, no importa que usted lleve muchos años congregándose en una iglesia cristiana, si usted no está haciendo las cosas bien delante de Dios, no tema. Doble sus rodillas y pídale perdón al Señor, arregle los asuntos que deba arreglar. El Señor está con usted, confíe en el Señor y no confíe en su propio entendimiento. Pero dé pasos para seguir al Señor. O si no, de lo contrario, le anuncio, le advierto que la ira de Dios está sobre usted. La ira de Dios está sobre usted y la máxima expresión de la ira de Dios es el infierno. Y yo no sé si usted quiere ir al infierno. No, Sebastián, no quiero, pero tampoco quiero dejar de pecar. No se puede. No se puede. ¿Sabe qué va a ocurrir con este pueblo? Más adelante, cuando Moisés baja, eso lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Moisés va a ver al pueblo, va a enojarse con ellos y
y va a anunciarles un castigo que Dios les va a dar a ellos. ¿Sabe qué van a hacer? Van a coger todo el oro, creo que lo van a pulverizar y lo van a regar en agua. Y van a tener que los israelitas tomarse esa agua con ese oro con el que hicieron el becerro. Si no estoy mal, creo que esa es la consecuencia del pecado que ellos deben pagar. Y ante esa situación, ante las consecuencias de su pecado, cuando ya se vieron expuestos, cuando ya se dieron cuenta de que Dios los vio en su pecado, lo que van a hacer ellos más adelante es ponerse a llorar y decirle: Señor, perdóname, Señor, nos arrepentimos de esto. Pero cuando vuelve a salir la siguiente circunstancia, vuelven y pecan delante de Dios, porque un falso adorador se limita a un falso arrepentimiento. El falso adorador tiene falsas profesiones de fe. El falso adorador dice: yo amo a Cristo, yo amo al Señor, pero nunca en su corazón ha ocurrido un cambio genuino. Y se puede ver porque por fuera no ha abandonado su antigua forma de vivir. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice que algunas personas que compartían con la iglesia, dice Juan, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y había un grupo de personas que se congregaban en esa iglesia y seguramente oraban, seguramente cantaban, seguramente leían la Biblia, seguramente se sabían versículos bíblicos, pero no eran de Dios. Y esas personas lo sabían. ¿Y sabe que estoy convencido? De que aún entre nosotros hay quienes sabemos, quienes saben que son de Dios o que no son de Dios. Y no sé qué ocurrirá en su mente, en sus emociones cuando me escucha estas palabras. Yo espero que no se limite a un: uy, qué buena prédica, uy, qué buena enseñanza. Si estas palabras que yo estoy diciendo lo llevan a usted a ponerse de rodillas y pedirle perdón al Señor, yo me doy por bien servido. Porque eso es lo que yo busco. Llevarlo a Cristo, llevarlo al Señor, quien lo está esperando. Sea un genuino adorador. Un falso adorador también produce falsas lágrimas. Un falso adorador es capaz de arrodillarse y tener un encuentro emocional con el Señor. Ni con el Señor, un encuentro emocional como con sí mismo y con sus emociones, y ponerse de rodillas y llorar y estar aquí en la iglesia durante la música y decir: me arrepiento y hago la profesión de fe y todo el tema, pero se limita a falsas lágrimas, porque cuando sale de aquí está dispuesto a pecar nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10, y le pido el favor que se aprenda este versículo de memoria: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué produce? Un arrepentimiento que conduce a la salvación. O sea que hay una tristeza que viene de parte de Dios, que es la que habla Jesús: bienaventurados los que lloran. Esa tristeza produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y no deja pesar de las cosas que dejamos atrás. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Esa es la tristeza que algunos sienten en algunos eventos cristianos, cuando sale la música fuerte, cuando sale el predicador a hacer palabras emotivas y emocionantes, y algunos sienten esa tristeza con su pecado, pero no lo quieren abandonar y lloran y saben que están mal delante de Dios y saben que están mal porque eso les va a traer consecuencias, pero no toman decisiones reales en su corazón para servir al Señor. Ese es un falso adorador. Un falso adorador se limita a falsas profesiones de fe, se limita a falsas lágrimas, pero el genuino adorador, el que realmente ama al Señor, el que realmente está dispuesto a ser un discípulo de Jesús, se niega a sí mismo, toma su cruz y empieza a seguir a Jesús. Va a la muerte junto con Cristo y mata su antigua forma de vivir y se aparta del pecado. Y se duele con el pecado cada vez que él lo comete y llora delante de Dios y prefiere estar bien delante de Dios antes que delante de los hombres. Ese es el genuino adorador. Y Jesús le dijo a las personas: si tú quieres ser mi discípulo, debes hacer eso, negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Eso lo veíamos ayer en jóvenes. Porque no se trata solo de venir a una iglesia y hacer parte de una reunión como estas. No se trata de solo leer la Biblia por leerla, se trata de realmente tener una intención correcta hacia Dios, de reconocer nuestro estado, de reconocer quiénes somos y quién es Dios y tomar decisiones correctas con base a esa información.
Sebastián, lo he intentado hacer muchas veces. Lo he intentado. Créame que he tomado la decisión de querer servir a Cristo, pero el pecado me gana y termino cediendo ante Él. Y entonces me da esta vergüenza con Dios volver delante de Él, porque ¿qué le digo? ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que usted lo está haciendo en sus fuerzas. La primera oración que usted debe hacer delante de Dios, si no es un verdadero adorador, sino que es un falso adorador, es: Señor, aquí estoy, soy un pecador y te pido que me ayudes en mi pecado. Estaba muerto en mis delitos y pecados, dice la Escritura, pero necesito tu ayuda. En mis fuerzas no voy a poder, y ten misericordia de mí. Ayúdame. Sabes que realmente quiero hacerlo, sabes que realmente quiero enfocarme en ti, pero haz ese milagro en mí y clame al Señor con desespero, con angustia, como lo clamaban los salmistas, clamando al Señor, como quien tiene sed en un desierto. Clame al Señor y Él le concederá el arrepentimiento y la fe. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice la Escritura. Busca al Señor y vuélvete un genuino adorador. Le animo a que se ponga en pie y oramos a nuestro Señor. Señor, tú que ves las intenciones del corazón, que ves la intención de la mente, que ves lo que hay realmente dentro de nosotros. Tú que lo ves todo, que lo sabes todo, comienzo por decirte gracias por tener misericordia, porque en un acto de misericordia hacia nosotros es que nos hayas traído hoy a la iglesia, que nos hayas traído un lugar para congregarnos y escuchar tu palabra, porque eso implica o significa que tú todavía estás interesado en nosotros. Tú mismo dices en Romanos 1 que algunos grupos de personas tú los entregaste en sus pecados y en sus vicios para que el día del juicio no tengan excusa alguna. Y gracias a Dios, porque gracias a ti que no lo has hecho con nosotros, de entregarnos en nuestros vicios, de entregarnos en nuestros pecados, sino que sigues insistiendo en nosotros, trayéndonos a la iglesia. Eso es un gesto de amor tuyo, ese es un lazo de amor tuyo atrayéndonos hacia ti, Señor. Gracias por eso. Ahora te rogamos, y creo que hablo a voz de toda la iglesia, de que transformes nuestro corazón, de que transformes nuestra forma de vivir, de que transformes lo que hacemos, de que nos ayudes a matar ese viejo hombre, que hagamos morir las obras de la carne y ahora vivamos para ti, vivamos para tu Espíritu, Señor, vivamos para mostrarte a ti, Señor. Ayúdanos, realmente queremos ser una iglesia genuina, queremos ser verdaderos adoradores. Queremos que cuando cantemos aquí, nuestra alabanza llegue a tus oídos y tú te regocijes con esas palabras. Que cuando yo predique desde este lugar, Señor, las palabras que yo pronuncie sean dulces para ti, sean agradables para ti. Queremos ser una iglesia correcta, una iglesia santa, y solo ocurre si tu Santo Espíritu obra en cada uno de nosotros, mi Dios. Concédenos el arrepentimiento verdadero, concédenos creer en el Evangelio verdadero, concédenos verte, concédenos contemplar tu gloria como estudiamos hace 8 días, Señor. Y que de este lugar podamos salir personas santas delante de ti, dispuestas a servirte cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la dificultad. Te amamos, mi Dios, sabes que te amamos. Y en el nombre de Jesús hemos estudiado tu palabra. Amén y amén.